Hola, pues bueno, vamos eh, hacer el pequeño resumen de lo que vimos ayer. Perdón, es que estaba viendo si el micrófono estaba funcionando. Bueno, comentamos varias cosas, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de enfocarme digamos, lo más relevante, ¿no? Que vimos. Que, bueno, que todo es importante, pero los detalles extraer los detalles que considero más importantes de la clase, ¿no? Entonces, recordamos, ay, perdón, se atora un poquito. Ahora sí ya. Los axiomas, ¿no? Los axiomas que dimos la clase del lunes. ¿Qué más? Recordamos esos axiomas. Y bueno, comentamos un poco de nuevo esto, ¿no? Lo de que si consideramos la idea intuitiva, ¿no? Como habíamos dicho, de conjunto, y damos cualquier propiedad, por ejemplo, esta, ¿no? El conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos, pues llegábamos a una contradicción, ¿no? Luego, eso fue lo que estuvimos recordando. Luego recordamos les comenté esto mismo, esta misma idea, pero como Bertrand Russell la explicaba, ¿no? Como que él ingenió pues una historia para explicar precisamente esto, ¿no? Ya desde un punto de vista no tan técnico, por decirlo así, ¿no? Entonces les comenté la paradoja del barbero, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Eso fue lo que no la quiero comentar porque pues, si no voy a gastar mucho tiempo, ¿no? Y el chiste es pues hacer un resumen lo más corto posible, ¿no? Bueno, luego de aquí, pues lo que hicimos es pues estuvimos hablando o el tema que con el que comenzamos, pues es ángulos, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues definición de ángulo, ¿no? Claro, platicamos, como les digo, más cosas, pero bueno, vamos al asunto, digamos, al punto, ¿no? Que pues bueno, fue la definición de ángulo. Entonces, un ángulo es, es el conjunto, no sé si di exactamente así, pero es algo así, es el conjunto de todos los puntos de dos rayos o semirrectas que parten de un punto en común, ¿no? Entonces, pues bueno, rápidamente la imagen que hicimos pues es esta, ¿no? Entonces, el conjunto de todos los puntos de dos rayos o semirrectas que parten de un punto en común, pues son todos, van a ser todos los puntos que conforman los rayos, ¿no? Todos estos puntos y todos estos puntos, ¿no? Las varitas, por decirlo así. Y bueno, hicimos un pequeño detalle, ¿no? Que vimos un pequeño detalle. Una cosa es el ángulo y otra cosa, pues ya lo que mide, digamos, ¿no? Esta apertura, ¿no? Que para eso, pues hay medidas, ¿no? O hay, que es lo que también vimos, ¿no? Eh, y entonces, pues también tenemos que dar otra definición. Definición. El ángulo de un grado, ujú, denotado por así, por un grado. Bueno, es así, circulito, ¿no? Como ya saben.
es la 360 parte del ángulo de una vuelta. Ujú. Entonces, aquí también un dibujito. Hagan de cuenta que está el, ¿no? De aquí partimos, digamos. Este es toda la vuelta completa. Entonces, el, la unidad de medida, digamos, pues va a ser la 360 parte de esta vuelta, ¿no? Y este es el ángulo de un grado, ¿no? Con los grados es con los que vamos a medir, ¿no? ¿Cuál es la unidad? Pues los grados, que un grado, pues es esto, ¿no? La 360 parte del ángulo de una vuelta. Pues ya en base a eso, pues ya tenemos podemos clasificar los ángulos, ¿no? En base a que ya conocemos o ya sabemos cómo, con esta definición, pues ya sabríamos cómo medir. Entonces, los ángulos se clasifican eh, de varias maneras y estas son las básicas, ¿no? O los nombres de los ángulos, ¿no? Este es el ángulo de una vuelta que mide 360 grados, ¿no? Como les decía, esto tiene, pues, viene desde los babilonios, ¿no? Esa forma de que en 60, ¿no? Como su sistema era hexagesimal, perdón. Este, pues eso como que se ha metido o lo hemos utilizado para varias formas de medir, ¿no? También el tiempo, ¿no? Como les decía, una hora en 60 minutos y un minuto en 60 segundos y así, ¿no? Entonces, de cierta forma que tiene esa base. Entonces, el ángulo de una vuelta, luego ángulo de media vuelta o ángulo llano, ¿no? Que mide 180 grados, ángulo de un cuarto de vuelta, ujú, o ángulo recto, que mide 90 grados, ¿no? Y bueno, en base a esto también tenemos lo siguiente, ¿no? Si un ángulo mide menos de 90 grados o mide menos de lo que mide un ángulo recto, entonces le llamamos ángulo agudo, ¿no? Y si un ángulo mide más de lo que mide un ángulo recto, pero menos de lo que mide un ángulo llano, entonces le llamamos ángulo obtuso, ¿no? Entonces, el primero pues es ángulo agudo,
mide menos de un ángulo de lo que mide un ángulo recto. Hagan de cuenta que este es un ángulo recto. Un ángulo agudo pues debería estar en este rango, ¿no? Y en el ángulo obtuso, hagan de cuenta que este es un ángulo recto, este es un ángulo llano, todo este. Entonces el ángulo debería estar por aquí en este rango, ¿no? Algo así. Nada más para darnos una idea. Bueno, eh, faltaron otros conceptos, ¿no? Que en la siguiente sesión vamos a ver, ¿no? En cuanto a los nombres de ciertos tipos de ángulos. Pero bueno, lo que también les comenté es que si tenemos tres rectas que parten de un punto, tres semirrectas, perdón, o rayos que parten de un punto en común, así como las dibujé, digamos, y aquí tenemos, bueno, podemos seleccionar, digamos, el punto A, B, C y el punto O. En este caso decimos que el ángulo AOB y el ángulo BOC son ángulos adyacentes, ¿sí? Bueno, así es como denotamos ángulo, ¿no? El ángulo AOB. Siempre, digamos que el vértice siempre lo vamos a poner así, ¿no? En medio. No importa cómo pongamos A o cómo pongamos B, también podríamos ponerlo así, ¿no? B o A. Y este lo podríamos poner como C o B, ¿no? El chiste es que el vértice siempre permanezca en medio, ¿no? En esta notación, como para acordarnos pues, del ángulo, ¿no? También me preguntaron que, ¿por qué a veces cuando se trabaja con un ángulo como que pareciera que estamos tendiendo a trabajar siempre con lo más agudo, pero no, no, luego tenemos que hacer una definición para determinar cuál es va a ser el interior y el exterior de un ángulo y ya nos va a quedar claro después porque podemos decir, vamos ¿por qué trabajamos con el interior del ángulo, ¿no? O hacemos una distinción, ¿no? Entre el interior y el exterior. Que intuitivamente, si yo lo pongo así, pues como que el interior vendría a ser esto y el exterior esto de aquí, ¿no? Y eso es para tener bien la clasificación, ¿no? Porque ángulo, de acuerdo a la definición, pues puede ser tanto este de aquí, ¿no? Como este de aquí, ¿no? Pero ya, como les digo, en la siguiente vamos a ver eso de cuál es el interior, cuál es el exterior, y en base a eso vamos a poder decir por qué cuando queremos trabajar con la parte más chica, por decirlo así, o con la parte más grande, por decirlo así, ¿no? Eso lo vamos a especificar bien. Y bueno, ya también vimos una proposición, ¿no? Muy sencilla, que aquí la voy a hacer lo más rápido que pueda para que no me pase yo del tiempo. Entonces decimos que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, ¿no? O miden lo mismo. Y en un abuso de lenguaje a veces se dice que son iguales, ¿no? Pero se refiere a la medida. Entonces lo que hicimos rápidamente, sin entrar en tantos detalles, ya no voy a entrar así como en la clase. Entonces, pues consideramos dos rectas que se cortan en un punto aquí y puntos, sobre las rectas, ¿no? No sé si así los puse exactamente, pero algo así. Y entonces, lo que dijimos es que podemos, pues, por ejemplo, tenemos que el ángulo AOB y el ángulo DOC son opuestos por el vértice, ¿no? Y también, son opuestos por el vértice y también el ángulo DOA y el ángulo COB también son opuestos por el vértice, ¿no? Entonces dijimos que podríamos demostrar que tanto que estos son congruentes, esto con o este con ¿no? Podemos hacer cualquier caso y simplemente hacemos uno y decimos que el otro es análogo, ¿no? Entonces vamos a probar, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que el ángulo DOC más el ángulo DOA, pues suman 180 grados, ¿no? Son estos. Son adyacentes, suman 180. Luego tenemos que el ángulo DOA más el ángulo AOB también suman 180, ¿no? Es muy sencilla la demostración, es para ir empezando, ¿no? Que son estos de aquí.
¿no? También suman 180. Ahora ya tenemos pues dos ecuaciones, ¿no? Las dos son iguales a 180, entonces las podemos igualar. Ajá, bueno, también les expliqué algo de la notación que se usa, ¿no? En las demostraciones, pero bueno, ahorita lo voy a poner así. Entonces, pues tenemos que DOC más el ángulo DOA, pues debe ser igual al ángulo de OA más el ángulo AOB, ¿no? Y aquí tengo este DOA y tengo DOA, pues los puedo cancelar, ¿no? Por una simple operación algebraica, ¿no? Y ya, ¿no? Por lo tanto, el ángulo DOC, pues es igual al ángulo AOB, ¿no? Y ya eso fue lo que demostramos, ¿no? Y ya sería todo, ¿no? Básicamente sería todo, claro, con más detalles y así, pero eso sería. Bueno, nos vemos en el siguiente resumen, ¿no?